Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo. Queridos compañeros y amigos de su canal México Agrario, como en ocasiones anteriores, me es muy grato dar a todos ustedes la más cordial bienvenida. En esta ocasión queremos compartir un segmento más de la obra Hablemos de la Ley Agraria. Nos habremos de ocupar del artículo 115 al 124 inclusive. Si ustedes me permiten, quisiera decirles, estamos celebrando el 214 aniversario del inicio del movimiento de independencia. Y también estamos por tener un día más de celebración de la toma de la Alhóndiga de Granaditas el 28 de septiembre de 1810 en Guanajuato, capital. Antes de invitarles para que nos acompañen a escuchar los artículos a los que me he referido, quiero decirles que la Ley Federal de Reforma Agraria contemplaba algunas causales de afectación respecto de la pequeña propiedad. Particularmente me voy a referir a cuando se refería a la excedencia. Esto es, era pequeña propiedad inafectable, 100 hectáreas de riego, 200 de temporal, 400 de agostadero, o las necesarias para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o menor, según fuera el caso. No omito expresar también que se ha considerado como pequeña propiedad inafectable hasta 800 hectáreas de bosque. Hoy en día, el artículo 115 de la Ley Agraria contempla de manera precisa, de manera categórica, que se podrá estar en el marco de un latifundio si es que se rebasan los límites de la pequeña propiedad, en cuyo caso existe un procedimiento previsto en la ley y que en su caso puede implementar la Procuraduría Agraria en tratándose de propiedad privada y cuando fuera el caso de una excedencia de tierras ejidales, lo podrá conocer desde luego la Secretaría del Ramo, en este caso la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Al igual que en la legislación anterior, debemos decir que se cuenta con una equivalencia de 100 hectáreas de riego, 200 de temporal, 400 de agostadero, o bien las 800 a las que nos hemos referido respecto de bosques, pero también cabe mencionar la excedencia, la propiedad que se tuviera para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalencia en ganado menor. Ofrecemos poder platicar en algún otro capítulo lo relativo a la propiedad de las sociedades civiles o mercantiles propietarias de tierras. Queridos amigos, les invito pues para que nos acompañen a escuchar un segmento más de la obra Hablemos de la Ley Agraria. Título quinto de la pequeña propiedad individual de tierras agrícolas, ganaderas y forestales. Artículo 115. Para los efectos del párrafo tercero y la fracción 15ª del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consideran latifundios las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que,
siendo propiedad de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad. Artículo 116. Para los efectos de esta ley, se entiende por fracción primera, tierras agrícolas, los suelos utilizados para el cultivo de vegetales. Fracción segunda, tierras ganaderas, los suelos utilizados para la reproducción y cría de animales mediante el uso de su vegetación, sea esta natural o inducida. Y fracción tercera, tierras forestales, los suelos utilizados para el manejo productivo de bosques o selvas. Se reputan como agrícolas las tierras rústicas que no estén efectivamente dedicadas a alguna otra actividad económica. Artículo 117. Se considera pequeña propiedad agrícola la superficie de tierras agrícolas de riego o humedad de primera que no exceda los siguientes límites o sus equivalentes en otras clases de tierras. Fracción primera, 100 hectáreas, si se destina a cultivos distintos a los señalados en las fracciones segunda y tercera de este artículo. Fracción segunda, 150 hectáreas, si se destina al cultivo de algodón. Y fracción tercera, 300 hectáreas, si se destina al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. Para los efectos de esta ley, se consideran árboles frutales las plantas perennes de tronco leñoso, productoras de frutos útiles al hombre. Para efectos de la equivalencia a que se refiere este artículo, se computará 1 hectárea de riego por 2 de temporal, por 4 de agostadero de buena calidad, por 8 de monte o agostadero en terrenos áridos. Artículo 118. Para efectos de la aplicación de los límites de la pequeña propiedad, cuando un mismo individuo sea propietario de tierras agrícolas de distinta clase o las destine a diferentes cultivos, se sumarán todas ellas de acuerdo a sus equivalencias y al cultivo respectivo. En los predios dedicados a las actividades previstas en las fracciones segunda y tercera del artículo 117, podrán intercalarse otros cultivos, sin que por ello dejen de aplicarse los límites previstos para dichas actividades. Artículo 119. Se considera pequeña propiedad forestal la superficie de tierras forestales de cualquier clase que no exceda de 800 hectáreas. Artículo 120. Se considera pequeña propiedad ganadera la superficie de tierras ganaderas que, de acuerdo con el coeficiente de agostadero ponderado de la región de que se trate, no exceda de la necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, conforme a las equivalencias que determine y publique la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. El coeficiente de agostadero por regiones que determine la Secretaría se hará mediante estudios técnicos de campo, tomando en cuenta la superficie que se requiere para alimentar una cabeza de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, atendiendo los factores topográficos, climatológicos y pluviométricos que determinen la capacidad forrajera de la tierra de cada región. Artículo 121. La superficie de las tierras que a partir de su estado natural hubieran sido mejoradas con obras de riego, drenaje, nivelación o cualesquiera otras ejecutadas por sus dueños o poseedores, continuarán computándose conforme a la clase o coeficiente de agostadero anteriores a la mejora, según se trate de tierras agrícolas o ganaderas respectivamente. A solicitud del propietario o poseedor de un predio,
La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos expedirá certificados en los que conste la clase o coeficiente de agostadero de sus tierras. Dichos certificados harán prueba plena. Artículo 122. Las pequeñas propiedades ganaderas seguirán siendo consideradas como tales, aun cuando se dediquen a uso agrícola, siempre que las tierras dedicadas a tal fin hubieren sido mejoradas y se cumpla con lo siguiente. Fracción primera. Que la producción obtenida de la superficie destinada a uso agrícola se utilice para la alimentación de ganado, o, fracción segunda, que las tierras dedicadas a uso agrícola, sin fines de alimentación de ganado, no excedan las superficies señaladas en el artículo 117. El límite aplicable será el que corresponda a la clase que tenían dichas tierras antes de la mejora. Continuarán, en el supuesto de la fracción primera, quienes, manteniendo como mínimo el número de cabezas que corresponda al coeficiente de agostadero anterior a la mejora, comercien con los excedentes de los productos que se obtengan debido a las mejoras realizadas. Los vegetales que en forma espontánea se obtengan en tierras ganaderas podrán comercializarse sin que por ello se entienda que dichas tierras se destinan a uso agrícola. Artículo 123. Cuando las tierras de una pequeña propiedad ganadera se conviertan en forestales, ésta seguirá considerándose como pequeña propiedad, aunque rebase 800 hectáreas. Artículo 124. Las tierras que, conforme a lo dispuesto en esta ley, excedan la extensión de la pequeña propiedad individual, deberán ser fraccionadas, en su caso, y enajenadas de acuerdo con los procedimientos previstos en las leyes de las entidades federativas. De acuerdo con lo dispuesto por la parte final del párrafo segundo de la fracción 17ª del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando en la enajenación de excedentes en pública almoneda se hagan dos o más ofertas iguales, tendrán preferencia, en el orden señalado, fracción primera, los núcleos de población colindantes a las tierras de cuya enajenación se trate. Fracción segunda, los municipios en que se localicen los excedentes. Fracción tercera, las entidades federativas en que se localicen los excedentes. Fracción cuarta, la federación. Y fracción quinta, los demás oferentes. Esperando haya sido de su interés y particularmente de utilidad para todos ustedes el articulado de este capítulo, quiero invitarles para que sigamos sembrando por el bien y desarrollo de este gran país, México, desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Como siempre, se despide de todos ustedes su amigo Rubén Gallardo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz de la nación.